A ver, muchachos, algunos de ustedes están trabajando con Angular en lugar de HBS o Handlebars. Entonces, lo que quiero mostrarles el día de hoy es un ejercicio para que los que trabajen con Angular puedan comprender cómo es el desarrollo y comunicación con la API y al final cómo exportar el proyecto de Angular hacia el proyecto de Node, porque al final se requiere el proyecto de Node de backend para correr la interfaz gráfica, ¿sale? El proyecto de Node es el principal con el que va a correr toda la aplicación, ya sea la aplicación con interfaz gráfica o ya sea la pura API. Pero es importante que si están trabajando con Angular sepan cómo trabajarlo, al menos la parte básica, y cómo exportar su proyecto de Angular hacia Node, ¿sale? Entonces, miren, yo aquí tengo un ejemplo de lo que, bueno, como habíamos quedado la semana pasada. Solamente creé un archivo de conexión. Yo estoy utilizando MySQL. Creé un archivo de conexión donde desarrollo el pool de conexiones para que cada una de las peticiones permita obtener una nueva conexión. Eso se los dejé incluso listo en otro video extra que no forma parte de las sesiones en vivo que vemos en clase. De la misma forma voy a grabar este. Entonces, sí, este archivo de conexión pues ya está funcionando. Podemos ver que la base de datos está conectada. Aquí voy a probar rápidamente en el archivo de videojuegos que está agregado como parte de la API. Tengan en cuenta que también esto lo trabajamos, si no me equivoco, el viernes, cómo separar las rutas para interfaces gráficas para una aplicación y además separar las rutas de la API para que mande los datos. Entonces, entrando a este punto, voy a trabajar con una pequeña ruta, router.get. Voy a decirle que la ruta principal, haré un request. Esto nada más es para probar una petición de tipo get. Request response. Bien. Aquí lo que voy a hacer es manejar el pool de conexiones. Como yo ya lo exporto de este lado, de hecho no lo exporté, ¿verdad? Exports igual a pool. Bien, ahora sí ya lo exporté bien. Y aquí en este apartado yo voy a crear una conexión. Es igual a pool, que aquí ya lo importo. Lo importo desde el archivo. Punto get connection. Cuando me da el autocompletado quiere decir que todo está funcionando bien. Get connection. Y al momento de obtener una conexión puedo obtener un error o puedo obtener una conexión. ¿Mm? Si esto es correcto, entonces la conexión lo que me va a permitir es realizar conexiones de base de datos, como por ejemplo, déjenme mostrarles tantito por acá, debe de estar la documentación que dejé abierta según yo. No, lo vamos a volver a buscar. Espérenme. Para los que están trabajando también con el módulo PG para Postgres, ahí les compartí también la información en el video anterior de cómo entrar a la documentación. Vamos a ver aquí. Connection. Aquí, por ejemplo, podemos ver un pequeño ejemplo de un query. Y, ok, vamos a probar que esta petición funcione. Tenemos la conexión. Bien. Y si hay un error, bueno, validamos ese error. Si hay un error al momento de generar esa conexión, vamos a arrojar un error. Y de lo contrario, también aquí le podemos mandar un mensaje de error para el usuario dentro de la respuesta con un código de error. ¿Saben? Sí lo podemos también realizar, pero de mientras que salga aquí en consola. Si no, vamos a decirle connection.query porque va a realizar una... vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a ponerle con doble. Pues de hecho no es necesario crear la constante, ¿no? Vamos a decirle nada más pool.getConnection y ya nos da una conexión. Esta conexión le vamos a decir connection.query
¿ah? Y en la query vamos a hacer la selección hacia la tabla from videojuegos, ¿ok? Es la consulta, el texto de la consulta. Esto requiere una función, podemos aquí escribirle function, pero lo vamos a hacer con la función de flecha. Esa función nos puede dar un error, nos puede dar resultados. Ustedes pueden renombrar las variables como ustedes gusten. Salt y fields. Está. Y aquí, bien. Y ya empezamos a ramificar, ya se empezó a hacer nuestra pirámide. Este es el problema de utilizar los callbacks, pero pues es la primera forma de trabajarlo, ¿no? Y está bastante bien. Si hay un error, en el caso de la consulta a la base de datos, entonces voy a arrojar también throw error. ¿Mm? Throw, sí, throw error. De lo contrario, voy a decirle que eh, imprima en consola por lo menos console.log los resultados, que va a ser el resultado de la tabla. Los campos realmente no los necesito, solo necesito el resultado. Cuando yo haga uso de, por ejemplo, la aplicación de Postman para hacer peticiones GET o para peticiones POST, podría ver esto. En este caso, como solo es una petición GET, tengo que ir a la ruta API diagonal videojuegos y ya, nada más, porque es la ruta inicial de la ruta que le acabo de mencionar acá. Y cuando todo esté correcto, entonces le voy a decir aquí API diagonal videojuegos y me debe de dar los videojuegos de la base de datos. Ahora, aquí hay un problema con la consulta porque se trabó. Veo que me da los datos de manera correcta. Ahí me los está dando. Sin embargo, yo en ningún momento le respondo algo al cliente. Por eso es que se queda trabada la petición. Si se dan cuenta, sigue cargando. Entonces debo de decirle que cuando encuentre los resultados, voy a darle res.send o bueno, res.status 200, es un status 200 de que todo salió bien, .json para mandarle un JSON y el JSON que le voy a mandar es justo un mensaje, bueno, un indicador de que todo está bien y le voy a mandar los resultados. Pero los resultados los puedo pedir aquí como resultados o los puedo pedir como videojuegos, porque es lo que obtengo a final de cuentas. Y esto lo puedo mandar así. También puedo mandarlo como resultados y renombrar el valor de resultados como videojuegos. Entonces, videojuegos va a ser el campo que voy a mandar en el JSON y los resultados van a ser los que obtengo de la base de datos. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿vale? Vamos a poner aquí true y y videojuegos. Ok. Result is not. ¿Qué dice? Ah, ok, claro, me manda este error aquí en la línea 11 porque el resultado no está declarado. Muy bien, lo hago. Al momento de recargar, automáticamente recarga esta página y veo que obtengo los datos de manera correcta. Muy bien. También los puedo volver a imprimir aquí en pantalla para que se vea de mejor manera. Listo, vuelvo a entrar y recargo. Pum. Listo, ahí obtengo los datos. Ya puedo entrar, por ejemplo, al apartado aquí, a la posición, recargo y obtengo nada más la primera posición, ¿no? De esta manera se trabaja la consulta con la base de datos. También existe otra alternativa que es con la misma ruta poder trabajar diferentes operaciones de tipo post. El problema está en cuando en el cliente que realiza esa petición, porque si lo estoy trabajando con una aplicación con, por ejemplo, Handlebars, tendré que utilizar algún mecanismo como Fetch para escribir una consulta, una petición a un servidor y
hacerlo todo de manera muy manual, muy tradicional. Digo, no es lo mismo que hace muchos años, pero no hay ahorita mejores maneras. Les digo, este video está enfocado para los que están trabajando con Angular. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, trabajo la misma ruta, pero le pongo post y en lugar de decirle que va a ser un post, le voy a insertar datos. Entonces yo ya no puedo hacer esto como tal. Primero, tengo que obtener, por ejemplo, aquí en constante, voy a obtener videojuegos o juegos le voy a poner, es igual a request, a la petición, punto body. Cuando ustedes estén trabajando ya con Angular van a tener que programar el cuerpo de la petición y la cabecera. Recuerden que una petición tiene una cabecera y un cuerpo, así como si fuera una página HTML. Pero para que esto funcione, como yo no puedo desde el navegador, desde la URL aquí, yo no puedo indicarle que en lugar de que maneje la ruta get, maneje bueno, la ruta es la misma, pero en lugar de que en esa misma ruta maneje la petición get, sino que maneje la petición post, como yo no puedo hacer eso, tengo que utilizar un cliente, en este caso ligero, que me va a permitir trabajar ese tipo de beneficios. Déjenme ver un poquito, hacerle un poco de zoom. Esto, ¿no? Entonces, yo aquí voy a trabajar con HTTP, dos puntos, doble diagonal, localhost, host, 2.5001, que ese es mi puerto, diagonal API, diagonal videojuegos, ¿sí? Y yo lo mando y como está configurado en la petición o la operación de tipo GET, me manda el GET. Obviamente está conectándose con la base de datos. Pero si yo le pongo aquí tipo POST en la misma ruta, entonces estoy apuntando a este espacio. Pero en este espacio, lo único que dice es que va a capturar el cuerpo de la petición y de hecho, esto lo voy a quitar aquí. Voy a comentar todo lo de la conexión con la base de datos porque de mientras no me interesa hacerlo, sino simplemente me interesa imprimir en pantalla lo que el cuerpo de la petición almaceno en la variable o en la constante juego. Es lo que yo quiero ver. Ustedes van a trabajar con formularios dentro de Angular que van a decirle que la petición post va a tener un cuerpo de manera codificada donde le voy a mandar, por ejemplo, el, el ID, pues puedo mandárselo si en dado caso su valor es autoincrementable, pues no es necesario mandárselo, ¿no? Déjenme ver yo nada más en este apartado si la estructura de la tabla maneja un autoincrementable. Acuerdo, la verdad. Primary key. Según yo, no lo hice autoincrementable. Primary key. Bueno, si no lo hice, se lo mando, no hay ningún problema. Pero si el valor es autoincrementable, pues entonces, eh, pues no es necesario mandárselo, ¿no? Le vamos a decir ID, video, juego, que es igual a 4, porque es el siguiente. De hecho, ahorita vamos a hacer dos pruebas si necesito mandarlo o si no. Luego le mando el nombre y le voy a mandar la descripción. Nombre que le voy a mandar acá va a ser, y le voy a poner mobile. Listo. Y cuando yo mande esto, como lo estoy mandando por la operación post hacia la ruta de videojuegos, se volvió a trabar porque no le estoy respondiendo nada al usuario, pero sí estoy obteniendo el dato a través del cliente, porque estoy capturando el cuerpo de la petición aquí. Entonces lo que tengo que hacer es decirle el status y bla, 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 todo esto, lo voy a trabajar de este lado.
Aquí obtengo los juegos, ya sé que los puedo obtener de manera correcta, pero los juegos los voy a mandar como parámetros para la consulta. ¿Cómo hago eso? Vamos a la documentación y aquí nos especifica, o vamos a ir a la parte de hasta arriba, que ¿dónde está? Release, getting, voy a buscar la palabra insert, un ID, insert pro. Fíjense, esto es una manera muy cómoda de trabajar inserciones con la herramienta de conexión MySQL. Tengan en cuenta que está el módulo MySQL que permite hacer la conexión con su base de datos SQL. Es lo mismo que para los que están trabajando con Postgres, manejen el módulo PG que les permite conectarlo eh, con Postgres. Entonces, lo voy a mandar de esta manera, solamente para los que están trabajando con el módulo MySQL, módulo de conexión. En lugar de que yo aquí en el connection.query le ponga select, como estoy trabajando un post, quiere decir que el cliente manda información, lo voy a trabajar con un insert, o puede ser así, insert, como ustedes quieran, insert into videojuegos, que es mi tabla, y le voy a dar set. Set va a mandar un set de datos, un conjunto de datos que ya están, si se dan cuenta, aquí predeterminados. Está videojuego y el valor, nombre y el nombre del videojuego y descripción y su descripción ya vienen comunicados uno con otro. Para los que se acuerdan cómo trabajar con la base de datos, al momento de insertar, normalmente hay que indicar primero los campos de la tabla a la cual se va a hacer inserción y después indicar un conjunto de valores. Pero si yo estoy trabajando ¿cómo se llama? Con MySQL, con el módulo de conexión MySQL, me dice que yo puedo trabajarlo de esta manera y mandarle un set de datos. Aquí, por ejemplo, en este caso solamente está mandando un título en un JSON, pero yo no le voy a mandar solamente un JSON sencillo como tal explícito. Yo le voy a mandar un objeto o una constante en este caso que tiene todo un JSON. Y después lo mismo. Aquí voy a recibir una respuesta o un resultado. En este caso no estoy recibiendo videojuegos, estoy recibiendo un resultado de la inserción, es diferente. Entonces aquí le voy a mandar juegos y otra vez la función callback para saber qué es lo que estoy mandando. Y voy a devolverle el resultado. Poner aquí resultado o resultado de inserción, ¿no? Yo qué sé. Lo que me devuelve, insertación, ¿qué onda? Inserción. Ahí está. El resultado de la inserción. Ahí vamos a ver. Cuando yo vuelva a hacer esto, va a meter el dato hacia la base de datos y me dijo que, ok, true, quiere decir que lo metió bien. Y después me dice el resultado de el resultado de la inserción es que afectó una fila, el insert ID, bueno, no me lo mandó, la verdad es que yo esperaría que me lo hubieran mandado, pero no pasa nada. Y listo, ¿no? Vamos a volver a manejar esta ruta, pero con la ruta get normal para saber si lo metió a la base de datos y como podemos ver, si lo insertó. Ahora vamos a hacer otra inserción pero no le vamos a pasar videojuego, a ver si nos manda error. Si validé dentro de la base de datos que el ID fuera incrementable, no necesito mandarle ese campo, pero si no, sí, me corresponde. Vamos a poner, por ejemplo, ¿cuáles ya tengo? A ver. Así. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Vamos a ver si nos permite insertarlo. Aquí nos mandó este error porque, como les digo, yo no validé que la inserción fuera autoincrementable, por eso le dice no lo obtuvo. Y aquí pues les corresponde mandarlo, ¿no?
estamos aquí. Vamos a decirle 5. Procuren que sus valores, sus ID siempre sean autoincrementables para que no tengan este problema y no tengan que estarle validando y consiguiendo un... ¿Qué dice acá? Ah, claro, se crashó la aplicación, por lo tanto tengo que volver a iniciar. Listo. Ok. Y ahora sí lo mandamos y debe de salir todo correcto. Perfecto. También lo que puedo hacer aquí para saber, si yo quisiera saber el ID, aquí puedo generar otro connection.query y generar un subnivel donde pueda yo obtener connection.query y aquí yo puedo obtener el último, buscar el último campo insertado y que me lo devuelva, ¿no? Pero eso me hace que genere otro subnivel. Entonces, bueno, así vamos bien. Esto es lo que deben de hacer. Ahora vamos a procurar sustituir Postman, que me permite hacer las operaciones de tipo post y de tipo get, por Angular, ¿sale? Para que ya sea de manera más completa. No me voy a meter en el aspecto de crear un formulario en Angular. Para eso pueden ver una pequeña guía en internet o algo así, pero les voy a mostrar las características básicas para trabajarlo. O incluso igual y si me doy el tiempo para hacerlo. Déjenme ver todavía, dependiendo cómo va el video. Entonces, bueno, para empezar, vamos a cerrar la aplicación acá y nos vamos a ubicar en la carpeta del proyecto. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en documentos, programación Node, y aquí tengo el proyecto. Toda esta carpeta es todo lo que están viendo aquí en Visual Studio Code. Yo lo que voy a hacer es irme a un nivel arriba. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el proyecto, pero yo voy a generar un nuevo proyecto de Angular acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a poner Angular, o proyecto Angular. Y los necesito a los dos cerca del otro. Aquí está el proyecto que están viendo en pantalla y aquí va a estar el proyecto de Angular, ¿sale? Entonces, esto lo elimino, nada más era como ejemplo. Y lo que voy a hacer es irme un nivel arriba y trasladar la carpeta de este lado. Entonces, lo único que cambia es que yo me estoy subiendo un nivel y aquí puedo ver la carpeta donde tengo todo el proyecto. Realmente no cambió nada. Ahí está. Sigue estando acá el proyecto. Voy a trabajar esto. Primero vamos a ir a la instalación de Angular. Yo supongo que para los que están trabajando con Angular ya lo saben hacer, ya saben por lo menos realizar la instalación y insertar uno que otro componente, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ir a la página de Angular o Get Angular. Vamos aquí a angular.io y nos va a indicar cómo debemos de nosotros instalar. Aquí vamos a introducción, perdón. Vamos a Get Started y listo. Lo primero que nos dice Angular es que vamos a instalar la línea de la interfaz de línea de comandos. ¿Por qué? Porque Angular es un proyecto que se basa en Node, pero hay una línea de comandos con sus propios, ¿cómo se llama? Con su propio comando que permite a través de la consola trabajar múltiples operaciones de Angular de manera muy sencilla. Entonces, para facilitarnos muchísimo el trabajo, y de hecho es parte de la documentación oficial, vamos a instalarlo de esta manera. Vamos a ir a cualquier terminal, no importa dónde estén ubicados, aquí no importa, incluso si le dan aquí CMD y abren aquí la consola, ustedes nada más le dan npm install-g de global, y si no me equivoco era Angular diagonal CLI, ¿no? O Angular CLI. Esto no lo voy a instalar porque a mí sí me complicaría por las versiones nuevas de Angular. Ustedes no tengan ningún problema, instálenlo. Cuando lo instalen, tienen que revisar que exista y que esté bien instalado con el comando ng. Le van a dar ng-version y van a ver si está correctamente instalado Angular. Y ahí les sale, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo la versión CLI de Angular 11, por lo cual tengo instalada la versión 11, fíjense, no me había dado cuenta, pero bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que recuerden que estamos dentro de la carpeta de arriba de nuestro proyecto de Node. Si le damos cd y entramos a la carpeta del proyecto y le damos npm run dev, va a correr nuestro proyecto, ¿sí? Pero nosotros no debemos de empezar a trabajar con nuestro proyecto de Angular aquí. Debemos de darle, por ejemplo, cd punto punto, si es que entraron a la carpeta igual que yo, y nos pongamos en el nivel de arriba, en la carpeta. Y le vamos a dar el comando que viene aquí en la documentación, ng new, nuevo, y luego le van a dar my app o el nombre del proyecto. Yo le voy a poner ng new, proyecto Angular 1, le voy a poner. Le doy enter y al momento de crear el proyecto me va a empezar a trabajar la creación de Angular. Me va a preguntar me va a preguntar muchas variables que tiene que configurar antes de entrar. Esto es parte de la terminal de línea de comandos para que se les haga más fácil, porque de lo contrario tendrían que crear todos los archivos que conforman Angular. Structure Typing pregunta si quieres como que forzar una escritura estricta y estar haciendo un constante chequeo para que, pues digamos, como que trabajarlo de una manera muy centrada, muy específica en la cuestión de la escritura. Esto ayuda a mejorar la mantenibilidad y a obtener bugs. eh, y bueno, trabajar, mantener mejor el código. Yo le voy a dar que sí, porque esto es algo nuevo que la verdad yo no he podido probar. Y dice, aquí muestra otra pregunta. ¿Quieres instalar Angular Routing? Le voy a dar que sí, porque pues les digo, no es un video de Angular como tal. Este, pero le voy a dar un enrutamiento automático de mientras para que me sirva, trabajar el ejercicio más rápido. ¿Y cuál es el motor de CSS que voy a utilizar? Yo le voy a decir que no requiero ningún motor, que manejemos CSS básico. O bueno, un preprocesador de CSS. Entonces, fíjense todo lo que está haciendo Angular. Está creando aquí el proyecto y ya empezó a crear un montón de archivos. Les digo, no me voy a meter en los detalles. Lo que sí es que les voy a indicar cómo empezar a trabajar Angular. Todos estos archivos y carpetas son herramientas necesarias para trabajar. De las más importantes, por ejemplo, es que Angular ya desde la creación del proyecto les genera un repositorio de Git. Por lo tanto, tenemos un archivo llamado gitignore para indicar que todos estos archivos y carpetas no se van a tomar en cuenta para manejar un control de versiones. Otro muy importante es Angular JSON, que es un archivo de JSON de configuración donde especifica cómo va a trabajar el programa. Este lo vamos a utilizar más adelante, pero por ahora no. Todo lo demás, si se dan cuenta, aquí maneja el package JSON para indicar de qué, les digo, Angular es un proyecto de Node al final de cuentas. Y bueno, es un proyecto basado en Node y aquí especifica todos los módulos de cuál depende Angular. Vamos a seguir viendo que sigue instalando, sigue instalando. Otra cosa, Angular depende 100% de que esté de que esté instalado Node y el comando npm, ¿no? Se dan cuenta aquí está instalando paqueterías, entonces es como Angular 100% depende de Node. Y lo más importante que hay que empezar a ver es la carpeta src. Todo lo que está de aquí, desde app hasta test, bueno, test tal vez no, pero lo que está aquí es lo que a nosotros nos importa, porque donde dice dentro de src en la carpeta app, ahí es donde van a estar trabajando todas sus interfaces. En la carpeta assets, todos los imágenes y gráficos que le quieren indicar. Gráficos me refiero a que elementos gráficos como imágenes, GIFs y más herramientas, ¿no? La carpeta environment, pues no es muy importante que la toquemos ahorita. Favicon, tampoco. Es simplemente el icono que se va a mostrar en pantalla. Bueno, en la barra del navegador. Ese se puede cambiar después. Luego tenemos el index HTML, que este index automáticamente está haciendo un sistema de enrutamiento porque le indicamos que va a trabajar con el routing.
Aquí ya todo lo controla automáticamente, pero porque acuérdense que Angular trabaja páginas o son proyectos de una sola página, un SPA, un Single Page Application, aplicaciones de una sola página, por lo tanto solamente existe un index. Y nos vamos a la carpeta app y lo que vemos es ya archivos de trabajo que necesitamos nosotros conocer poco a poco. Seguramente están llevando un curso o están llevando algo que les enseña Angular, está muy bien. Este, lo que quiero que empecemos a trabajar, permítame un tantito. Está, aquí está. Caray. Bueno, ya lo trabajamos acá, vamos a cerrar este archivo. Lo más importante es el archivo app.module.ts, que es el archivo de configuración del proyecto. Aquí empieza a importar los módulos de Angular y aquí empieza a generar ya las estructuras propias de Angular. Lo más importante es ver aquí, por ejemplo, que para el módulo es una estructura de la arquitectura de Angular que indica que primero va a utilizar declaraciones. Aquí van a ser elementos o componentes separados que bueno, van a estar funcionando dentro de la aplicación. Importaciones van a ser otros módulos que se pueden importar. Providers, proveedores de datos. Y pues el sistema de arranque que va a ser el app component, el componente principal de arranque, que es este. Recuerden que a trabajar Angular, de hecho voy a abrir aquí una nueva terminal, cd, voy a entrar al proyecto de Angular y le voy a dar ng serve para correr básicamente el daemon en su entorno de desarrollo y yo pueda ver todo lo que ya creó Angular por mí. Recuerden que Angular es una herramienta que maneja todo a nivel de componentes. Quiere decir que si ustedes quieren crear elementos que incluso pueden ser reutilizables entre sí, entre distintos componentes, crean este fragmento o este concepto de componente que incluye su propio HTML, su archivo de TypeScript, que es el código ligado automáticamente con el código con el HTML y el CSS. Entonces, cada componente tiene 4 elementos principales. El archivo HTML, el código en formato TypeScript, que es el supercompilado de JavaScript para que trabaje más. eh, es muy parecido a Java incluso, pero mucho más cómodo de usar. El archivo CSS y un archivo de pruebas. Incluso los archivos de pruebas se pueden omitir. Les digo, no me quiero meter tanto en Angular, solamente quiero que vean. Que permítanme tantito. Es que yo estoy utilizando, yo ya estaba utilizando el puerto 4200. Voy a volver a correrlo. Listo. Ujú. Entonces, esa es como la base, ¿no? Algo que deben de ver es que para que ustedes trabajen y puedan consumir sus aplicaciones, requieren dos cosas. Trabajar con servicios. Hay diferentes elementos como componentes para Angular, componentes, servicios, guardianes, tuberías o pipes. Hay muchos elementos que integran una aplicación. Por ejemplo, el archivo de enrutamiento, el módulo de enrutamiento. Créanme que Angular se puede complicar mucho. Y hasta ahorita, imagínense, hemos dado 3, 4 comandos y miren cuánto ha creado. Den un momentito, ¿sale? Entonces, les decía que para trabajar con Angular y poder consumir las aplicaciones requieren
manejar servicios. Yo lo puedo generar de esta manera. Bueno, aquí ya lo compiló, muy bien. Trabajó. Vamos a dejarlo acá. Voy a generar una nueva terminal. Me voy a meter dentro del proyecto de Angular. Ahí está. Y voy a utilizar el comando, aunque esté corriendo el servidor de desarrollo de Angular. De hecho, si yo le doy aquí localhost 2.4200, ya está corriendo el proyecto de Angular. Perfecto. Me sirve. Y mm, puedo crear otra terminal que me permita trabajar los comandos de Angular y automáticamente va a reconocer los cambios y va a volver a recargar la página. Entonces lo que voy a decir es que ng, el comando de Angular, va a generate service. ¿Y dónde lo va a crear? En la carpeta, o lo puedo dar también así. Miren. G de generar, S de service, y lo voy a poner en la carpeta services, y le voy a poner videojuegos. Listo. Vamos a darle así. Voy a ponerle un parámetro llamado menos flat para que no me cree una carpeta dentro de una carpeta, o sea, que no me cree la carpeta services del servicio que se va a comunicar con mi API y no me crea dentro carpeta videojuegos, sino que me lo genere y también le voy a dar skip test con S al final para que nada más me dé el archivo que necesito, solo un archivo me va a dar. Ok, ya lo creó. Muy bien. Aquí lo tengo en la carpeta Services. Aquí está el archivo de servicio. Este archivo va a tener todas las operaciones de consulta con la API. Mientras lo voy a dejar por acá. Y aquí en Providers le voy a decir que va a proveer el archivo de videojuegos Service y aquí me lo va a importar. Eso es una parte de lo que necesito. Tengo que importar el archivo que se va a comunicar con la API. Pero para que eso funcione, tengo que importar también el módulo HTTP client, que no me acuerdo exactamente cómo es que. Sí, aquí está. Client module. No me sale como tal el módulo, así que lo que voy a hacer es copiar este nombre y trabajar con el tipo de importación que me maneja aquí, que también se puede hacer solo en JavaScript. HTTP client module. Voy a dar from y voy a darle Angular common HTTP. Y con eso habilito que mi aplicación de Angular puede utilizar clientes de conexión a HTTP. Entonces ya puede realizar peticiones de tipo GET, POST y todo esto. Todavía no lo hemos configurado, pero ya lo puede hacer. Otra de las cosas que necesita Angular para trabajar, por ejemplo, formularios, hay dos maneras de hacerlo. Con formularios normales y en el apartado de importaciones es donde se ponen todos los módulos que permiten que la aplicación pueda integrar esas herramientas. Le voy a decir form module y form o reactive form, ¿ya? Reactive form module. Perfecto. Este es bastante interesante porque maneja una estructura entre el código de un componente entre el HTML y el TS. Maneja una comunicación muy bonita y muy parecida como Handlebars. Pero, bueno, ahorita lo van a ver. A ver si me da tiempo así. Esas son las cosas que necesitan configurar en el app.module. Luego, otra cosa que necesitan es irse a la parte de su archivo de service y aquí empezar a configurar, déjenme buscar aquí, su archivo service para que permita la comunicación con la API. Para eso, primero deben de importar y, bueno, lo va a importar automático mientras lo estén construyendo, así que no hay ningún problema. Aquí arribita tenemos una clase y un constructor.
¿Para qué? Aquí vamos a crear antes del constructor nuestros atributos, vaya, porque pues al final de cuentas esto es una clase, esto es orientado a objetos, y vamos a decirle que vamos a manejar una variable privada que va a ser la URL de la API, que va a ser igual a http dos puntos localhost ¿m? 5001, que en este caso es mi puerto, y luego le van a decir API, diagonal API, ¿ok? Y hasta ahí lo van a dejar. Esa va a ser la ruta de su API, ¿ok? Otra cosa que van a hacer es generar una variable de cabeceras, porque recuerden que las peticiones que los clientes hacen al servidor requieren una cabecera y un cuerpo. El cuerpo puede ir cargado de datos si es una operación o una petición de tipo POST. Puede ir cargado o puede no ir cargado si es una petición de tipo GET, pero la cabecera debe de ir siempre. Entonces, aquí vamos a darle new http headers y aquí lo va a importar arribita. Aquí ya lo importó. Y lo vamos a configurar diciéndole set. Y ya nada más le vamos a decir qué tipo de contenido va a ser. Content type. Luego el tipo de contenido va a ser application con doble P, application, diagonal JSON. De esa manera va a viajar la información correcta. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Aquí en el constructor vamos a manejar al momento de que se cree este archivo se crea automáticamente porque lo importamos dentro del módulo principal que hace que todo Angular funcione. Lo que debemos de hacer es una variable que nos va a permitir manejar todas las peticiones de tipo HTTP. Por eso creamos HTTP. Le ponemos un diagonal abajo, no es necesario, pero en este caso yo lo voy a poner. HTTP headers no va a ser, HTTP client. Entonces, básicamente, esta variable es la que va a tener todas las operaciones de tipo get, post y todo esto, ¿no? Ok, muy bien. Luego le decimos private, bueno, en este no necesitamos darle. Entonces, tengan en cuenta que ustedes aquí lo voy a poner arribita, en las rutas, ¿dónde están? Personas, aquí lo hice. Aquí, donde dice API videojuegos. Aquí. Este archivo es de aquí del backend. En el backend ustedes generan las rutas que el servidor provee a los clientes de tipo GET y de tipo POST. Hacen un CRUD, por así decirlo, pero de backend. Y lo que van a hacer en el service de Angular va a ser un CRUD, pero del cliente. Porque recuerden que a final de cuentas el cliente va a utilizar Angular, no va a utilizar el backend de Node. Entonces tienen que hacer dos CRUD, uno para backend que se comunica y hace la persistencia de datos con la base, la persistencia de base de datos, y otro que son las operaciones o el CRUD para que el cliente se comunique con el backend y de manera inversa también. Entonces aquí lo que van a hacer es, por ejemplo, crear un método que va a decir get, este, yo que sé, get videojuegos, videojuegos. Ujú. Una, es bastante sencillo, no necesita siquiera parámetros. Si, por ejemplo, manejáramos un método, una función que dijera get videojuego y necesitáramos, por ejemplo, mandarle el ID del videojuego. Aquí podríamos hacer esto para cuando hacemos la selección de un solo dato, pero por ahora no. Vamos a decirle que es videojuegos. Vamos a generar una nueva URL, ¿sí? Que va a ser, voy a utilizar las templates literales para que sea más fácil para mí trabajar la cadena de texto. Vamos a decirle
que this.api.url, recuerden que api.url vale todo esto, le vamos a dar diagonal videojuegos, API diagonal videojuegos, sí, así, ¿verdad? Déjame ver el postman. API diagonal videojuegos, listo, así. Simplemente con eso. Aquí también le podríamos mandar parámetros y todo esto, pero eso ya se ve con más calmita. ¿Mm? Ok. Obtenemos la ruta y le vamos a decir que este método o esta función va a retornar. No, no se preocupe. Nada más ciérrela así y ya. Esta función va a retornar this.http.getPost. Aquí están todos los tipos de operaciones que maneja. Vamos a decirle que va a retornar una petición de tipo GET o lo que devuelva la respuesta del servidor. Pero de mientras hay que programar esa parte. Ahorita va a devolver una petición de tipo GET, pero no queremos que devuelva una petición de tipo GET. Queremos que dentro de esta petición de tipo GET devuelva el valor de la respuesta del servidor y eso sea lo que devuelva este método, porque este método lo debemos de consultar o lo debemos de accionar en nuestros archivos de HTML conjunto con el archivo de TypeScript. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, va a ser una petición de tipo GET y lo primero que pide la petición de tipo GET es una URL, como pueden ver aquí, y una serie de opciones, como por ejemplo la cabecera. ¿Ok? Puede también mandar el body, pero en este caso no tenemos ningún tipo de body. HTTP params, no tenemos nada. Y bueno, podemos mandar un montón de cosas. Pero lo primero es mandar la URL, hacia dónde se va a comunicar. Y la serie de opciones que le vamos a mandar la cabecera y le vamos a decir this.headers porque ya lo configuramos. La cabecera ya la tenemos configurada aquí, es una variable. Entonces le decimos, la cabecera va a ser igual a esta cabecera que programamos. Después podemos hacer varias cosas y podemos pasar que la respuesta que va a mandar el servidor la podemos pasar por un filtro. Lo voy a poner, vamos a importar, esto lo tiene que importar desde, ¿dónde está? Caray. Ah, caray. Angular Pipe, pero no sé por qué no me lo está importando. Ah, bueno, sí, esta no me importa. Pipe es una ligera tubería pequeñita que lo que nos va a decir es que la respuesta que maneja el servidor la podemos como meter dentro de un embudo. Y lo que vamos a obtener va a ser la respuesta de cualquier tipo. Y aquí yo sé que me manda un error y esto está súper raro porque map es un elemento que dice, bueno, si ya estás pasando la respuesta del servidor por una tubería, entonces ahora, ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué es lo que vas a colar, por así decirlo? Para eso tengo la operación del mapeo. Pero para mapear tengo que trabajar con esta herramienta que no me le importa como tal tan fácil. Digo, esto ya es un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero pues igual no está de más. Si se dan cuenta, no me la da como tal. No es tan fácil que me la dé. Si yo le doy aquí map, todo me lo cambia, no es así. Yo lo que quiero es que importe, y de hecho voy a empezar a importar más cosas que solamente map. Voy a importar desde RxJS, operators. Aquí. A veces funcionan las importaciones súper rápido y a veces hay que hacerlo a mano, no pasa nada. Voy a importar un mapeo para decirle que en el caso de que la respuesta del servidor sea correcta, todo lo que me envíe lo voy a filtrar de mejor manera, lo voy a trabajar. Bueno, ya filtrado, mejor dicho, ya filtrado, lo voy a trabajar, lo voy a reformatear. Y también puedo decirle que me mande un catch error para cuando la respuesta del servidor mande un error. Y por ahora solo eso. Esto es como manejar un try catch, por así decirlo.
Si al momento de filtrarlo la respuesta fue correcta, voy a mapear la respuesta correcta, voy a indicarle cómo va a mandar, cómo la voy a retornar. Y si no, voy a indicarle aquí con una coma el catch error para que yo obtenga el error y ya nada más le doy return.throw error. Throw error, perdón, era así. Throw error. Que esto también lo tengo que importar. Tengo que importar. Sí, está este. Deja importarlo. Ah, ya vi por qué. Porque el error debe ser un parámetro de tipo n. Y aquí ya no da el problema porque no me deja importarlo. Ah, no, qué bruto. Espérame. Se me va la onda que ya es noche. Un momentito. Ajá. Tengo el error tipo n, y cierro y mando aquí y aquí. Ah, no, sí. Ahora sí me lo está dando bien. Y luego ya nada más retorno el throw error. Aquí está. Ahora sí está bien. Y ya nada más le mando el error. Para que me imprime el error. Pues me lo voy a imprimir en la consola de Angular, pero lo voy a imprimir a fin de cuentas. Entonces, dense cuenta. Get videojuegos, retomando, es la función para obtener los videojuegos que se va a comunicar con mi API. Aquí está la ruta de la API. ¿Sí? Actualmente apunta a mi base, a mi propia computadora y a las de ustedes también. Pero si esto fuera una página web, funcionaría de la misma forma. Entonces, el método videojuegos genera una nueva ruta ya completa, la ruta real, y dice que va a devolver la petición GET, pero esa petición GET va a trabajar algo, le va a mandar la petición GET, va a trabajar el URL, le va a mandar la cabecera y va a filtrar la respuesta, sea verdadera o sea correcta, o ya bien sea falsa, o sea errónea. Y el error o el resultado correcto es lo que realmente va a devolver Get videojuegos, no la petición, porque la petición la va a enviar, va a devolver la respuesta del servidor. Eso es lo que va a devolver aquí videojuegos. Esto es lo que estamos indicando acá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que el backend devuelve al momento de consultar videojuegos? Devuelve un objeto, un JSON. Esto es lo que devuelve un JSON. Y para no decirle que el método que tenemos aquí, getVideojuegos, devuelva el JSON completo y solamente devuelva videojuegos, entonces le vamos a decir map error, la respuesta va a ser igual a return.resp.videojuegos, que eso es lo que al final requerimos. Respuesta va a ser esta respuesta, la que tenemos aquí en el backend. Este JSON es la respuesta del servidor. ¿Se acuerdan? Vamos a ver en Postman. Cuando yo hago consulta a la petición de tipo GET. ¿Qué pasó ahí? Perdón. Ah, claro, porque no está corriendo voy a abrir una nueva consola, es lo de menos. CD, me voy al proyecto eh, de backend y ya le doy correr el proyecto. Estoy corriendo Angular y Node al mismo tiempo. Ahora sí, voy a mi Postman, funciona y listo. Ahí está. Dense cuenta que esto es la respuesta del servidor. Es un objeto que dentro tiene un true y un arreglo de videojuegos. Videojuegos es el elemento que yo quiero, por lo tanto, en el archivo service, la respuesta del servidor puede ser de cualquier tipo y lo único que voy a devolver en get videojuegos va a ser los videojuegos, no el objeto completo con get true y nada más el arreglo de videojuegos. Y le doy guardar. Entonces, ¿dónde voy a utilizar este método? Aquí en, ¿dónde está? ¿Dónde está? En app component. Vamos a
Vamos a procurar quitar todo. Bueno, es que no. Lo necesito para. Lo vamos a poner hasta acá abajo. App compo. Listo. Sí. App component de este lado indica que al final de toda la ruta inicial va a mandar el enrutamiento que tenemos indicado de este lado. Yo puedo generar rutas y generar nuevos componentes. Ahorita no me quiero desgastar y tardarme más tiempo con eso. Lo único que voy a hacer es que aquí debe de salir la información de videojuegos. Videojuegos. Pero para que eso funcione así de fácil, yo tengo que ir al archivo de código de este componente, que se llama de la misma forma, es appcomponent.html, entonces existe un appcomponent.ts. Vienen en parejas, ¿sale? Entonces, para que esto me permita a mí trabajar, yo tengo que... aquí no me genera el constructor, qué raro. El constructor, aquí debe de haber un constructor. ¿Ok? En el constructor yo lo que voy a crear es una... Voy a crear de este lado así para que no... No, sí, sí. No es dentro de la ejecución del constructor, sino son parámetros del constructor. Voy a generar un videojuego service, es la variable, y le voy a decir que va a ser de tipo videojuego service, que es un objeto de esta clase. Y al existir esto, vamos a crear aquí un método llamado ngOnInit. ngOnInit debería de funcionar también rápido. Un momentito, un momentito. Aquí, aquí. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. ngOnInit hace referencia de que cualquier... ¿Mm? Aquí está. Y me lo tiene que importar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo debería de importar. OnInit. ngOnInit es un método que hace que cuando tengan en cuenta que este componente es el componente de arranque, aquí lo dice, el componente de arranque es el app component y eso indica que app component está dividido en 4 archivos. Entonces quiere decir que este HTML y TypeScript es el que al momento de entrar a la aplicación es el que ejecuta. Aquí está el archivo de HTML, el que pueden ver de este lado. Aquí es todo esto. Pero también tiene su archivo de código. Y este método hace referencia a que cuando se ejecuta ese componente, cuando se abre ese componente, este es el primer método que va a correr. Es siempre, por eso se llama ngOnInit. Cuando se inicializa este componente, va a funcionar. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle this.videojuegoservice.getVideojuegos me va a decir que este elemento en pantalla me va a dar la opción de poderme suscribirme hacia la respuesta que me va a devolver. Este archivo es el de archivo nuevo. Vamos a manejarlo de este lado. Aquí tenemos el app component, su TS y el service. Recuerden que todo esto me va a devolver una respuesta del servidor. No me va a devolver la petición. La petición la estoy haciendo. Aquí me va a devolver la respuesta del servidor. Y yo me puedo suscribir a esa respuesta. Cuando yo le doy aquí return, aquí o aquí, pueden ser de diferente tipo. Por lo tanto, yo le digo respuesta es de tipo any. Puedo hacerlo así, pero también si sé que todo está correcto, me va a devolver esto. Por lo tanto, también le puedo decir que lo que me va a devolver son videojuegos. ¿Mm? Y yo puedo crear aquí una variable o un atributo del componente que se llame, por ejemplo, videojuegos. Videojuegos. Y esto es y esto es un arreglo. De hecho, es un arreglo vacío.
Esto me falló aquí. Es un any. Ahí está. Es un arreglo de videojuegos. Tengan en cuenta que también puedo identificar, puedo crear mis clases de modelo para indicarle el tipo de. También Angular, a pesar que es vista, puedo trabajarlo con un patrón MVC. Entonces puedo crear aquí las clases modelo y todo este rollo. Pero de mientras lo voy a trabajar así. Y le voy a decir que si me suscribo de manera correcta, primero, antes de pasarle el arreglo de videojuegos a este, por ejemplo, voy a poner aquí arreglo. Antes de que la respuesta de videojuegos del servidor, porque ya aquí la estoy obteniendo de manera correcta dentro de un componente HTML y TypeScript, antes de eso, primero pongo en console.log videojuegos. Probablemente esto me dé error porque tenga que configurar algo más, pero ya estamos cerca de lo último, ya afortunadamente. Vamos a ir aquí. ¿Y cuál es la consola de Angular? La consola de Angular no se ve dentro de la consola de otra manera más que del navegador. Y aquí me da un error de bloqueo por la política de CORS. CORS básicamente es una configuración que se debe de realizar para que la comunicación entre clientes y servidores con Node sea más fácil de trabajar. Yo nada más aquí voy a este, escribir course node y aquí debe de venir. Pueden importar un módulo que lo haga automático o pueden hacerlo de manera manual. El course es un middleware a final de cuentas. Digo, no me voy a centrar tanto en arreglar esto, en explicarlo a detalle, pero sí nada más vean el detallito. Vamos aquí al archivo service de, de Node y esto es un middleware a final de cuentas. Vamos a ponerlo aquí en el apartado de middlewares y va a decir, mire, app.use, bueno, en este caso es server, porque yo le cambié el nombre, server.use, y va a decir que todas las cabeceras provenientes, o todas las respuestas, más bien todas las respuestas que mandemos como cabecera, va a permitir un access control al origin, que básicamente indica cuál es el control de acceso del origen de datos o de cuáles sitios web tengo permitido realizar comunicación. Y aquí le doy que todos los sitios web, esto es importante. Aquí manejo otro tipo de cabeceras y autorizaciones, todo lo que permite entonces devolver como respuesta el servidor. Va a mandar operaciones permitidas de tipo get, de tipo post, de tipo option, put y delete. Puedo poner más. Y después next para que todo esto funcione. Y cuando lo corro y vuelva a funcionar aquí, cuando lo vuelva a correr, voy a darme cuenta que el proyecto pues sigue mandando este error, que la comunicación fue falsa, pero si yo recargo la página, aquí ya obtengo, ya no me muestra de nuevo este error y por el contrario me da el arreglo de videojuegos. Ya estoy consumiendo la API. Ahora lo único que tengo que hacer es mostrarla dentro del HTML. Para eso voy a cerrar este del server, porque digo, lo estoy trabajando todo. Yo normalmente procuro tener dos ventanas de Visual Studio Code abiertas, una para el backend y otra para el frontend. Pero miren, por eso creamos esta variable aquí. Antes, para que esta variable sea la que se comunique con eh, ¿cómo se llama? Con el HTML. Pero si yo mando el arreglo como tal, fíjense cómo se va a ver en pantalla. No va a tener sentido. ¿Mm? Sí, déjenme que esto va a recargar de manera automática una vez ¿dónde está? Déjenme ver a ver si no ocurrió ningún error. ¿Dónde está la consola de nuevo? Sí, class module. Dice, de library. Ah, bueno, creo que se quedó trabada. Se quedó trabado, sí. Ah. Cada vez que abren el servicio de Angular se traba un poquito. Bueno, se tarda un poco.
Ahí va. Está empezando. Ujú. Ok. Ok, ya lo abrió. Acá. Ve dónde me los está mostrando. A ver, lo voy a poner en un apartado, sí, porque aquí creo que lo pone al final de todo. Lo voy a poner hasta arriba del HTML aquí. Y bueno, vamos a ver el primer espacio del arreglo. A ver si me lo... Ah, ya vi por qué, ya vi por qué. Porque tengo que incrustarlo dentro de un elemento HTML. Por ejemplo, si lo manejo como... Al final también debe funcionar. Voy a regresar acá. Si lo manejo como una etiqueta de tipo P y pongo aquí dentro el arreglo en la posición 0, ya debería de funcionar, debería de verse. Pero es que no quiero borrar todo. Estoy tentado a borrar todo, todo aquí. A ver, lo voy a borrar. Vamos a ver. ¿Por qué no me muestra? Ah, caray, ah, chis. Ah, caray. A ver. Quedé como un tonto anoche, ahora sí. ¿Qué pasa? Ponen, arreglo. Ah, sí. Se me fue la onda, es que sí, ya es noche. De verdad. Lo que pasa es que este arreglo sí se ve en pantalla, pero no tiene nada. Porque aquí lo imprimo en consola, pero en ningún momento estoy diciendo que dis.videojuego arreglo es igual a videojuegos. Y después, ahí está. Y seguramente me estaban viendo así como Dólar la exploradora de que no, profe, ahí está. Pero pues, ya es tarde. Y entonces, aquí está, hasta acá abajo. Me lo manda como object. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto también es un arreglo, pero en el arreglo, en cada uno de los espacios del arreglo, 0, 1, 2, 3 hasta el 4, es un objeto de datos. Por lo tanto, tengo que entrar en la posición 0, punto nombre, por ejemplo. Y ahora sí, ya voy a poder ver el dato que, ok, no lo pude ver. ¿Por qué? Porque 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 sí. Vamos a ver otra vez qué tipo de valor, a ver si no me equivoqué. Ajá. Ok, a ver. Algo se trabó porque ya no lo estoy pudiendo consumir. ¿Qué pasó aquí? Ya lo voy a borrar. Voy a correr esto. Ok, ahora sí. Ok, ya lo estoy viendo. Ok, ya está. Vamos a decirle punto qué propiedad tiene adentro. Sí, ¿no? Nombre. ¿Por qué no mandó error? Bueno, normalmente no manda tanto error. Nombre of undefined. Bueno, entonces lo que puedo hacer aquí, para más fácil, para que vean cómo está el rollo, es decirle, voy a crear una etiqueta UL y en esta etiqueta voy a decirle, voy a utilizar una estructura de Angular dentro del HTML que va a ser un ng for.
ng4 y dice, por cada, va a existir un videojuego por cada, por cada vuelta o cada iteración del videojuegos arreglo. Entonces ahora sí, puedo pasar esto para acá arribita y debería poder mostrar directamente el nombre de cada uno de los videojuegos. Y ahí sí no me debe dar ningún problema. Y ahí está, están todos los elementos en pantalla. Ya estoy consumiendo mi base de datos, estoy utilizando primero desde el servidor, estoy configurando las respuestas y las peticiones. Y luego desde Angular configurando las respuestas y las peticiones. Después pasando por un servicio. Luego ese servicio estoy indicando que lo va a consumir toda la aplicación. Y dentro del componente que va a utilizar ese servicio lo importo. ¿Ok? Dentro del componente que va a utilizar el servicio, importo el servicio y ya viene preparado con los métodos. Y aquí hago que funcione ese método. Aquí, pues, digamos, lo corro de volada, pero también podría decirle, por ejemplo, aquí, get o consultar videojuegos. Este es un método como intermedio y aquí nada más le doy this.consultar videojuegos. Ya tú estaba, pues. Sí, para que no se vea más organizado el código. Es lo de menos porque igual va a funcionar. Pero, por ejemplo, aquí puedo tener, yo qué sé, en lugar de consultar videojuegos, guardar videojuego. ¿Sí? Y aquí ya puedo comunicar un método de tipo post.